Ya, hola. Bueno, esta es una grabación que hoy les voy a hacer para, en el fondo, explicar un poco la pauta del auxiliar 4 más que hacer un auxiliar como tal, porque no tiene mucho sentido pensando en que no hay nadie que esté viendo ahora la clase. Así que eso, voy a, con esto, básicamente, nada, como que les voy a explicar un poco cómo la resolución del ejercicio y cualquier duda que tengan como de lo conceptual, etcétera, y me la hacen llegar durante la semana. Pues. Bueno, ya estamos a martes. Y eso, así que el viernes pregúntenme cualquier cosa o mándenme correo, que igual estoy siempre atento a curso. Ya, bueno, en primer lugar, acá el enunciado, acá. Ya, son lo típico, dos problemas, donde el primer problema es uno de cinemática y el segundo problema es uno de dinámica. Ya. La primera pregunta, bueno, tenemos una barra rígida, esta barra de acá, de largo L, que se mueve apoyada en dos paredes rígidas que forman un ángulo recto entre ellas. Ya. Se supone que el ángulo está descrito por una función arbitraria del tiempo, este ángulo de acá, es decir, tengo esto acá, el ángulo con el que se va moviendo esto. Y a partir de eso se piden algunas cosas, como por ejemplo demostrar que la distancia del centro de la barra con respecto al punto de intersección de las paredes es constante en todo el movimiento. ¿Ya? A primera vista esa cuestión no es intuitiva, pero uno puede demostrar que eso en efecto ocurre. También piden encontrar la posición, la velocidad de aceleración en coordenadas polares, eh, encontrar el radio de curvatura, interpretar el resultado, que está directamente relacionado con la parte A. Y también se expone un caso, si es que la barra parte desde una posición vertical y el extremo inferior se mueve a una rapidez v sub 0, alejándose de la pared, es decir, en esta dirección para acá. Eh, Encontrar la función que describe a teta en función del tiempo. Ya, entonces, acá. Revisando la pauta, tenemos que, en primer lugar, la parte A nos dice que era demostrar que la distancia en el fondo del centro de acá de O a C, es decir, del centro de la barra al vértice, es constante. Ya. Bueno, acá pueden cachar que en el fondo, matemáticamente esto demuestra que la norma de, o sea, uno describe el centro de la barra mediante, mediante coordenadas, respecto al sistema de coordenadas que nosotros estamos trabajando y calculamos la norma desde el punto, desde el vértice en el fondo hasta el centro. ¿Ya? Entonces, por trigonometría es directo que básicamente si la barra mide L, la mitad de la barra mide L medios, entonces las proyecciones son L medios coseno de teta, digo, L medios seno de teta, L medios coseno de teta, como se puede ver acá, L medios seno de teta, L medios coseno de teta, dado que este ángulo es teta, por semejanza de triángulo, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, voy a hacerle zoom, no sé. Y eso básicamente. Entonces podemos cachar acá que al tiro se tiene esto. Se tiene esta relación entre triángulos y sacamos que esto es L medio seno de teta, L medio coseno de teta. Ya. Eso. Entonces por trigonometría podemos sacar directamente esta distancia roja, que es básicamente la distancia entre la esquina y el centro de la barra. ¿Cómo calculamos esto? Por Pitágoras. ¿De qué forma? Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. L medio seno al cuadrado de teta, L medio coseno de teta al cuadrado, sacamos raíz y llegamos a esta expresión de acá. Ya. Básicamente, acá simplifiqué en el fondo, no coloqué nuevamente seno de teta, sino que simplemente coloqué seno, pero es seno de teta eso. Saqué el L medio hacia afuera, porque L medio, me pegué en el codo. L medio está al cuadrado acá y L medio está al cuadrado acá. Entonces, se saca hacia afuera de la raíz. Y obtenemos que por propiedad de trigonometría, que ustedes aprendieron en intro del cálculo, tienen que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces, si esto tiene 1, la raíz de 1 es 1. Entonces, simplemente queda que la norma de OC vale L medio por 1, es decir, L medio. Esta expresión de acá. Y eso se cumple para todo teta, dado que nosotros encontramos una expresión que es independiente del ángulo. Y eso es súper importante. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos llegado a una expresión, un corte cualquiera,
y que tuviera como el ángulo entre medio, así como L medios por seno de teta por coseno de teta, no es independiente del ángulo, claramente, porque se genera una relación, una relación que está por una función de dependencia entre uno y otro. En este caso, cachamos que independiente del ángulo que esta cuestión tenga, siempre esa distancia es constante. ¿Ya? Y es como bien interesante pensarlo así, pues, porque si traten de imaginarse, por ejemplo, el movimiento, cómo esta cuestión va cayendo, independiente de cómo va cayendo, esa distancia siempre es constante. Es decir, de inmediato se cacha que esta cuestión describe un círculo, porque independiente del ángulo, la distancia es constante. ¿Ya? Si no lo ven, como que paren el video, probablemente paren el video y traten de imaginar cómo se mueve esta cuestión, pero es un círculo. Sí, creo que ustedes me ven reflejado al revés, sería así. Bueno, como sea, ahora mismo, pero es un círculo. Ya, eso con la parte A. Eh, ya, para la parte B, piden encontrar acá. Piden encontrar vector posición, su derivada y su segunda derivada en coordenadas polares. Ya. Entonces, ya. Bueno, primero hay que cachar que nos referimos a R con R de teta a la posición del centro de gravedad de la barra. ¿Ya? Eso es un alcance que no coloqué en el enunciado, pero o sea, en el fondo es como un punto de referencia en el fondo. Ya, pues, entonces, claro, aquí de hecho yo, por ejemplo, si esto se hubiese aparecido en un control, yo les tendría que haber dicho que R es la distancia, es el vector que une el vértice, la esquina, con el centro de gravedad de la barra. Pero eso, es ese vector de ahí. Ya, entonces nos piden encontrar estos tres valores, o estos tres vectores, mejor dicho, y ya, hice el alcance ahí de que es R de t. Por definición, nosotros tenemos que en coordenadas polares, con las coordenadas polares, como le expliqué en la clase pasada, o creo, sí, como le hice como un alcance en la clase pasada, en fondo tienen tres coordenadas, o sea, en teoría dos coordenadas, porque escribo un plano en el fondo. Ya, si quisiera escribir un espacio en tres dimensiones, necesito tres coordenadas. Eso lo van a ver en algún momento. Ya. Entonces, como yo estoy trabajando con coordenadas polares, necesito dos coordenadas en el fondo para describir mi plano. Ya, en este caso es un vector director, que es R tongo, y un ángulo, θ. Ya. Entonces, básicamente tenemos que R de teta, R en función del tiempo, siempre es L medios, porque nosotros demostramos arriba que ese radio se mantiene constante. R de t es L medios por R tongo. Lo único que va cambiando es el vector director, el R tongo, o vector unitario, como lo llaman ustedes también. Eso es lo único que va cambiando. Esa es la ecuación que describe R de t. Ya, nada más. Derivando esta cuestión, se aplica lo que vimos en la clase pasada. Sí, eso sí me acuerdo que lo vimos. Que es que la derivada de R tongo es teta punto por teta tongo. Ya. ¿Por qué? Me acuerdo que al final de la clase una compañera me lo preguntó, de hecho. Y es básicamente porque es la razón de cambio, o sea, es en el fondo como la derivada de un vector cualquiera, es un vector perpendicular ponderado por la razón de cambio, en el fondo. Ya, eso. Entonces, en este caso, el retongo derivado sería el ángulo, el vector unitario que es perpendicular, que es teta tongo en un plano, porque también existe otro caso en tres dimensiones. Tengo tres vectores y los tres son perpendiculares, entonces tendría dos vectores perpendiculares. Pero en este caso, como es un plano, tengo que el único vector perpendicular a retongo es teta tongo. Ya. Y ese vector va ponderado por teta punto. Ya. Eso. Entonces yo puedo ir describiendo en el fondo el cambio de este vector unitario mediante teta punto por teta tongo. Ya, eso. En el fondo es como la velocidad con la que cambia R tongo. Ya, entonces derivando eso es básicamente lo único que varía en función del tiempo de R tongo, porque el medio es constante. Entonces, por propiedad de las derivadas, sacamos la constante hacia afuera y R tongo lo derivamos y nos da esta expresión de acá. Ya, eso. Estoy como con la voz media rara, que no medio resfriado. Ya, ahora sí, siguiendo con esto, tenemos que, para calcular la aceleración, R punto punto, tenemos que, el mismo rollo en el fondo, derivar esto, y acá tenemos dos parámetros que cambian con el tiempo, la velocidad angular y el teta tongo. Entonces, por regla del producto, llegamos a esta expresión de acá, donde R punto punto es básicamente
la ecuación de la aceleración de coordenadas polares. ¿Ya? Esta es como en el fondo la demostración de la ecuación de coordenadas polares. O sea, si ustedes son vivos, por ejemplo, vivas, en el momento del control, no se pongan a derivar esta cuestión. O sea, si tienen como una ecuación que está escrita en coordenadas polares y les piden calcular R punto punto, como que lleguen y chanten la ecuación de la aceleración en la dirección radial por el tiro. No se compliquen más. Pero siempre tengan cuidado como con qué están trabajando. Pero en este caso como que era llegar y poner como la ecuación de la aceleración, pues, pero acá yo, claro, yo me di el trabajo como de calcular la derivada, pero que tampoco, tampoco es muy complicado. Si es que cachan más o menos cómo interpretar cada término, en el sentido de que esta cuestión, por regla del producto sale esto. Ya, eso. Ya, nada más. Entonces, por regla del producto, como les dije, sale esto, y tenemos que R punto punto, la variación del radio, digo, la variación digo, la aceleración de la aceleración radial es cero, dado que el radio se mantiene constante. R, el radio se mantiene constante. Teta punto al cuadrado varía, teta punto. Entonces, por eso digo, teta varía, por lo tanto, teta punto se considera como variable por R tongo, más 1 partido en R, de R cuadrado por teta punto. Ya simplifico un R cuadrado con otro R, dado que no tengo dependencia del tiempo de R. Ya, esta cuestión yo he visto en muchos controles que así, a lo largo del tiempo he visto mucha gente que se equivoca haciendo esto, ya que se acuerdan que para escribir en el fondo la ecuación de la aceleración en coordenadas polares en la dirección radial, se pueden, ¿cómo decirlo?, como expresar en menos términos algunas ecuaciones. Por ejemplo, la aceleración de la componente de Tongo viene dada por esta cuestión, y hay un corcho que si se van a sus apuntes van a ver que es más largo. ¿Ya? Esta forma siempre es válida, pero lo que no siempre es válido es hacer esta simplificación. ¿Ya? He visto mucha gente que llega y hace la simplificación. No necesariamente, pueden tener un cuerpo, una partícula. Bueno, acá trabajamos con partículas, salvo en la última parte del curso, trabajamos con partículas. Una partícula cuya aceleración radial, digo, cuya componente radial, sí sea dependiente del tiempo. ¿Qué significa eso? Que esta derivada, o sea, en el fondo que no puedo sacar el R afuera de la derivada, porque depende del tiempo. ¿Ya? Es como que, no sé, hiciera como, a ver, una estupidez en realidad, pero por ejemplo, tuviera esto, no sé, d de x, a ver, no, d de x al cuadrado, por ejemplo. Hiciera esto, x por d1 de x. Claramente eso está mal. Entonces, ese tipo de cosas como que tienen que tener harto cuidado. Ya. Eso. Entonces, simplificando términos, llegamos a esta expresión de acá, donde vemos que se expresa teta punto y teta punto punto. Eso, entonces ahí tenemos en coordenadas polares R punto, R punto punto. Ya. Eso. La parte C nos piden encontrar el radio de curvatura e interpretar el resultado. Ya. Por ahí creo que en un ejercicio ustedes les preguntaron por el radio de curvatura, creo. Yo no me acuerdo haber visto así como, creo que en el primero, no sé. Bueno, ahí voy a revisar bien. Pero si no lo han visto tampoco, no, porque sé que lo vieron. Eh, la fórmula en el fondo del radio de curvatura es esta. Ya. Conceptualmente, ¿qué es el radio de curvatura? Es el radio de la curvatura que describe en el fondo mi partícula. Ya, eso. Obviamente, si para movimientos más complejos no es tan sencillo como decir el radio el radio, o sea, el radio del círculo que describe la partícula. Por ejemplo, no sé, pues, en ingeniería civil, por ejemplo, a mí me encanta citar ejemplos de eso. Cuando una viga se deflecta, o sea, se guatea así, se guatea, uno puede, bueno, existe toda una teoría para demostrar en el fondo que las vigas se deflectan como con rayos de curvatura que siguen cierta ecuación y todo eso. ¿Ya? Entonces, como para cada punto, por ejemplo, un sólido, digo, para cada punto de un elemento esbelto puedes definir distintos radios de curvatura y así. Pero para este caso, como estamos trabajando en una pura partícula, asumimos un puro radio de curvatura, que viene dado por esta ecuación de acá. ¿Ya? Para una partícula que se está moviendo en el fondo, que viene dada por la magnitud, o sea, la rapidez en el fondo, que es la magnitud de la velocidad, al cubo partido en la norma de V cruz A. ¿Ya? Es decir, el producto cruz de la velocidad con la aceleración. ¿Ya? Conceptualmente,
si es que no se acuerdan. Eso básicamente es el área de un cuadrilátero, ¿ya? Cuyo un lado es una velocidad y el otro lado es una aceleración. ¿Ya? Calculan eso, la norma de eso, básicamente el área de un paralelepípedo, no, digo, no un paralelepípedo, un paralelogramo, de un paralelogramo, ¿ya? Y eso, hay toda una demostración para eso, pero no viene al caso. Ya, entonces, lo importante es que con eso nosotros podemos describir cómo se comporta el radio con el que se mueve una partícula, conociendo su velocidad y su aceleración. Ya. Por ejemplo, no, oye, no lo voy a marear con más cosas. Con eso basta. Ya. Entonces ahora, en general, cuando uno hace estos tipos de problemas, donde son como hartos términos y harta matraca, lo que yo siempre recomiendo hacer es como separar términos. Por ejemplo, si tengo b al cubo, partida en norma de b cruzada, primero calculo b eventualmente, o b al cubo directamente, después calculo b cruzada y después calculo la norma de b cruzada. No me pongo a calcular todo uno. Entonces, la rapidez al cubo es básicamente L medios por teta punto al cubo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es esta expresión de acá. Tenemos que la rapidez en el fondo, tenemos solamente una coordenada, ¿ya? B, que viene dada por esto, que es L medios por teta punto. Esa es la velocidad con la que cambia R tongo. Digo, R. Eso. Ahí tenemos L medios por teta punto al cubo. Ya, que es básicamente la magnitud de R punto, y eso lo llamamos al cubo. Ya. ¿Qué más? Tenemos que calcular el producto cruz entre la velocidad de aceleración. Si se acuerdan, producto cruz es básicamente, a ver, producto cruz lo que se hace es básicamente multiplicar como separar como en cada componente, por ejemplo en I, J, K, etcétera, y multiplicar como componente a componente, ¿ya? Luego los vectores unitarios, o en el fondo los vectores, dependiendo de la forma que tenga o sea, del ángulo que existe entre estos vectores, voy a tener distintos valores del producto cruz. Ya, pero los típicos que tienen que saber es que, no sé, el producto cruz de dos vectores que son como coincidentes, o son paralelos, es cero, ¿ya? Porque si no se acuerdan, el área de un paralelogramo descrito por dos rectas que coinciden entre sí es cero. ¿Ya? El caso ideal es como que sea perpendicular, eso es como la máxima área. ¿Ya? Pero no lo mismo. Entonces, a lo que voy es que si están en la misma dirección dos vectores, su producto cruz es cero. ¿Ya? A diferencia de, no sé, cuando dos vectores unitarios, por ejemplo, tienen la misma dirección, el producto punto es 1. ¿Ya? Por lo que expliqué la clase pasada del tema de la proyección y todo eso. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos que ponderar esto con esto y con esto. Entonces, se cacha el tiro que tengo teta tongo y teta tongo cruz teta tongo, con lo que les acabo de decir es 0. Y teta tongo cruz R tongo es menos K tongo. Ahora, ¿por qué teta tongo cruz R tongo es menos K tongo? Hagan esto. Y van a cachar que en el fondo, R tongo, teta tongo, dependiendo del orden, yo voy barriendo con mi mano, con la regla de la mano derecha. No sé si alguna vez vieron eso. Sería ideal como que se lo estuviese explicando viéndoles la cara, pero en el fondo la regla de la mano derecha es lo siguiente. Sirve para definir el producto cruz de un vector, de un par de vectores, donde se trabaja de la siguiente forma. Por ejemplo, tengo A cruz B, por ejemplo. Y tengo B cruz A. Ya. Esta cuestión sea C y esto es menos C. Ya. ¿Por qué? Básicamente, A cruz B en el espacio es, yo tengo esto. A, B, por ejemplo. Ya, sí, igual sí. Ya. No, mejor BA, para no marearlos con el signo. BA. BA. El producto cruz de A cruz B va a tener dos signos posibles. Ya, la magnitud va a ser un valor determinado que viene dado por ponderar las coordenadas y todo el rollo que es lo que le acabo de explicar.
Y el signo viene dado por el orden en el cual estén estos factores. ¿En qué sentido? Si el signo, a ver, se hace de la siguiente forma. A cruz B, pongo mi mano en el vector A, así, o el equivalente al vector A. Pongo mi mano en el vector A y me muevo hacia el vector B. ¿Ya? Si fuera B cruz A, pongo mi mano en B y me muevo hacia A. Ya, como se habrán dado cuenta, el pulgar en un caso apunta hacia un lado y en el otro caso apunta hacia el otro lado. Ya. O también se habrán dado cuenta que el giro es antihorario en un caso y horario en el otro caso. Ya. ¿Qué significa eso? Para cuando un giro es antihorario, es decir, en el sentido contra la manecilla del reloj o que el pulgar le apunte en el fondo hacia usted, que es lo mismo, en ese caso el producto crudo tiene signo positivo. En el caso contrario, si fuera en sentido horario, es decir, el pulgar apuntara alejándose de usted, sería negativo. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan de la terna, como se define R, teta, K, en coordenadas cilíndricas, que es como la extrapolación de coordenadas polares a 3 dimensiones, van a cachar que en el fondo, teta tongo, cruz, R tongo, les va a dar así, hacia abajo. En cambio, si hicieran, por ejemplo, R tongo, cruz, teta tongo, les daría positivo. ¿Ya? Eso. Básicamente, o sea, ¿no? En realidad es por eso. Ya. En general uno define esto así. R tongo, teta tongo. Teta tongo. Entonces, positivo, R tongo, teta tongo. Ya. Por eso. Ya. Siguiendo con esto, bueno, llegamos entonces a que teta tongo, cruz R tongo es menos K tongo. Luego, llegamos a que B cruz A viene dada por esta expresión de acá. Ya. Que es básicamente recuperar esta expresión de acá. Bueno, acá me comí un menos, pero a lo mismo porque voy a calcular la magnitud de esto. Pero igual le voy a poner menos para que no se enrede. Me comí un menos. Pues B cruz A es básicamente eso. L medio al cuadrado por teta punto al cubo por K tongo. Ah, no, estoy mal. Pero es que hay un menos. Está el menos de acá y el menos de acá. Mala mía. Ya, pues, entonces la norma es básicamente L medios al cuadrado por teta punto al cubo. Ya, ¿dónde quedó el catongo? Catongo tiene norma 1. Entonces la norma de este vector es simplemente 1 multiplicado por el corcho que está acá. Es decir, esto tiene un determinado tamaño, un tamaño llamado corcho, y esta cuestión tiene un tamaño 1. Ya, entonces, un vector de tamaño 1 multiplicado por un corcho me da un vector de tamaño corcho. Eso. Ya, pues, entonces ahora reemplazando la fórmula, simplemente es agarrar este término de acá, y agarrar este término de acá y dividirlos. Y llegamos aquí, el radio de curvatura es L medio. Oh, coincidencia. Llegamos aquí, tenemos el mismo radio de curvatura que el radio de giro, que el radio que describe esta circunferencia. Ya. Porque básicamente es el radio con el que se mueve esta cuestión. Ya. Eso. Bueno, ahí una conclusión en el fondo que escribí en su momento. Pero nada, pues con todo lo que le acabo de decir, que llegamos a que esta cuestión tiene el mismo radio que la circunferencia que describe esto. Ya, eso. Por último tenemos que en la parte D nos dicen, si la barra parte de una posición vertical, así, está la pared y esta cuestión parte así, y se va moviendo así, así, parte así y va cayendo así. Ya. Y el extremo inferior se mueve a una rapidez v sub 0 alejándose de la pared. Es decir, eh, mi muñeca en el fondo va moviéndose a una velocidad constante. V sub 0 alejándose de la pared, encontrar teta de t. Ya. Eh, sí, ya, estoy bien. Básicamente por trigonometría tenemos lo siguiente. Bueno, primero que todo tenemos que x de t
sabemos cómo se mueve en el fondo esta cuestión, por el extremo inferior, que viene dado por B sub 0 t. ¿Por qué? Porque nos dicen que se mueve con una velocidad B sub 0 constante. Entonces el desplazamiento, o claro, bien digo, el desplazamiento en el tiempo es B sub 0 por t, dado que la velocidad siempre es B sub 0. Ya, pues, ¿qué más? Por trigonometría nosotros tenemos que seno de teta de t por L, o sea, aquí me comí un montón de desarrollo, pero en el fondo la lógica detrás de todo esto es que este segmento de acá, ese segmento que estoy pintando en azul, vale 100 de teta de t, multiplicado por L, ¿ya? Porque la hipotenusa vale L y el ángulo vale teta. ¿Ya? Entonces, y esto es básicamente B sub 0 por t, que es este corcho de acá, ese corchito ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Básicamente, sino de teta es igual a B sub 0, t partido en L, calculo arcoseno, y acá llegamos a que teta es igual, o teta de t en el fondo es igual a arc sin de B sub 0 por t partido en L, que es lo que está ahí. Eso. Nada más. Esa era la P1. Ya, pero eso básicamente. Entonces, ahora vemos la P2, que no es muy larga. Ya. Bueno, primero el enunciado. El enunciado. Ah. Tenemos un vaso con forma de paraboloide, es decir, una parábola, 3 dimensiones, dado por la ecuación ZR igual a R al cuadrado. Bueno, obviamente el cual rota con una velocidad angular constante omega 0. Es decir, el paraboloide gira con una velocidad angular constante omega 0, en torno a su eje de simetría vertical, como se puede ver acá en la figura. Sobre la superficie interior se encuentra una partícula de masa m y se mueve en forma solidaria con el vaso por efecto de la fuerza de roce estático. ¿Ya? El coeficiente de roce estático es mueve. Ya, es decir, tengo el paraboloide, el vaso en el fondo va girando y tengo una partícula que está pegada al vaso y no se desliza por efecto del roce estático. Ya. Todo lo escrito antes se encuentra en la figura adjunta. A partir de esto se pide determinar el o los intervalos de altura ZP, ZP de la partícula sobre la base del vaso en que esta situación es posible. Bueno, hay que considerar también que en este caso particular se cumplen las siguientes condiciones, que la aceleración en el fondo, la aceleración, nada que ver, la ecuación que describe la parábola, coincidentemente cumple que el factor A es omega 0 al cuadrado partido en esto, que para simplificar términos, ¿no? Y que el coeficiente rosestático es un cuarto, o 0,25. Ya. Ahora. Bueno, acá tenemos el DCL en el fondo, bueno, un DCL de la partícula. Esta cuestión es súper importante. Ahora que van a comenzar a haber problemas de dinámica y ese tipo de cosas, van a necesitar hacer siempre DCL. Y generalmente hay mucha gente que le coloca como décimas, como a colocar DCL. Igual a mí me gusta colocar décimas por hacer un DCL. Pero lo importante es que si no hacen bien un DCL, tienen todo el problema malo. Ya, por muy buenos que sean los razonamientos, si el DCL está malo, por ende anotaron mal las fuerzas, y el signo de la fuerza, etc., está todo malo. O se comieron una fuerza, por ejemplo, está todo malo. Ya. Entonces, partamos, pues, partiendo de que, no sé, en el fondo, dado que la parametrización del espacio donde yo me muevo, que es un paraboloide, básicamente esa ecuación, paraboloide, siempre es útil siempre es útil usar, ¿cómo se llama esta ecuación? Coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tengo un radio y tengo z, ¿ya? Tengo un radio y tengo z. Y puedo describir el espacio fácilmente para cualquier ángulo con teta. Entonces, por eso ocupamos cilíndrica. Por ejemplo, en cartesiana esta cuestión sería un corcho horrible, porque tendríamos que parametrizar como para cada ángulo y todo el tema. En coordenadas esféricas, por ejemplo, no aprovecharíamos el hecho de que tenemos una altura que es fácil de parametrizar. Eso. De hecho, que ya está parametrizada, ¿no? Acá. Ya. Por segunda ley de Newton,
bueno, Newton, tres leyes, ley de inercia, digo ley de inercia, F igual a M por A, segunda ley, y la tercera, acción-reacción. Segunda ley de Newton, F igual M por A. Este curso en general, y la física en general, todo se mueve con F igual M por A. Variaciones de eso, para más coordenadas, grados de libertad, como lo quieran llamar, pero al menos como en mecánica clásica, todo se hace con F igual a M por A. Todo, 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 todo. Ya, pues. Entonces, acá, ¿dónde está F igual M por A? No veo ningún M por A. Ya. Estamos en condiciones estáticas para las coordenadas Catongo y Rotongo. ¿Ya? Porque básicamente este cuestión no se mueve. ¿Ya? Esto es un sistema que gira solidario a mi partícula, a mi paraboloide. Entonces, en la coordenada Catongo, esta cuestión no sube ni baja, y en la coordenada Rotongo, esta cuestión no se mueve radialmente, sino que solamente se mueve así. No sé si se alcanzará a ver, pero se mueve acá, en este disco, en el fondo, en el plano. Ya, pues, entonces, para la coordenada Catongo, ¿qué es lo que uno tiene que hacer acá? Notar que ocupé ese Catongo. Tengo que proyectar la normal, la fuerza de roce, si es que aplica, y mg. Ya, en efecto, se aplica. Ya, tenemos que la primera fuerza es la normal, la proyecto, yo medí un ángulo teta, este ángulo. Ya. Sí, porque no está definido ninguna parte. Yo medí ese ángulo teta, pero da lo mismo, porque después puedo despejar y todo eso, analizar para los casos de teta y todo el rollo. Ya. Entonces, como les digo, hay que proyectar n acá, la dirección vertical, la fuerza de roce también. Ambas son seno de normal, seno de fuerza de roce y mg. Ya, entonces, normal seno, nada que ver, coseno. Claro que es coseno, pues si este es el ángulo de teta. Coseno, claro, claro que sí. Coseno de teta por n, seno de teta por fr, menos mg. Fuerza vertical. Fuerza radial, tenemos la fuerza de roce por coseno de teta, menos la normal por seno de teta, igual a menos mr omega 0 cuadrado. Ya, ¿qué es eso? Básicamente eso es la aceleración en coordenadas, la aceleración en la coordenada rotongo del sistema de coordenadas, del sistema de coordenadas cilíndricas. Ya, entonces, ¿qué significa eso? Básicamente, esto es como la aceleración centrípeta, por decirlo así, ya que es una aceleración, una fuerza que no existe. Ya, hay todo un concepto detrás que se lo vamos a explicar en su momento, para entender como sistema no inercial y toda esta cosa. Pero inicialmente quédense con que cuando ustedes agarran la fórmula que les aparece en el formulario, que creo que no lo he subido, pero se los tengo que subir, pero lo vieron en clase de todas formas, porque revisé los PPT y está el PPT de la profe. Eh, la aceleración en coordenadas polares, en este caso la dirección radial o cilíndrica, como se quiera llamar, al reemplazar todos los términos, simplificar, llegamos a menos r omega 0 cuadrado. ¿Ya? Que es básicamente el radio por la velocidad angular al cuadrado, ¿ya? Multiplicado por la masa, va a ser una fuerza. Y aquí está m por a. Entonces, esto de acá a la izquierda es F y esto es m por a. ¿Por qué igual 0? Porque no se mueve en K. Entonces la aceleración en K es 0. Lo mismo acá. La izquierda, F, y acá m por a. Donde m, la masa, y a es r omega 0 cuadrado menos. ¿Ya? Porque apunta hacia adentro de la referencia. Total que Rodongo, acá, apunta hacia acá, y la aceleración apunta hacia acá. Por eso giro. Ya. Eso. Bueno, ahora para encontrar el ángulo θ, por geometría tenemos lo siguiente. Bueno, primero, la tangente de θ por definición es la derivada de la razón de cambio entre z y el radio. Ya, eso es la tangente de θ. Ya. Luego, operamos un poco y llegamos aquí, la tangente de θ es básicamente la derivada con respecto al radio de AR cuadrado. ¿Por qué? Porque z es igual a AR al cuadrado porque está dado por esta expresión de acá, dada por el enunciado. Luego, tenemos que, ordenando un poco, derivando esto es 2AR, como se ve acá, tangente de θ igual 2AR,
entonces R es igual a tangente de teta partiendo 2A. Ya. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esta cuestión en el fondo? Es que yo puedo relacionar R y teta, entonces, bueno, básicamente puedo relacionar cualquier coordenada Z, R con teta, porque tengo relación entre R y Z. Acá tengo una relación entre R y Z, y tengo ahora una relación entre R y teta. Entonces puedo relacionar teta con Z, teta con R. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que esta variable que yo dibujé acá no me va a aparecer en ningún resultado. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros resolvemos problemas, cuando ustedes resuelven un problema en un control y nosotros les demos todas estas variables, por ejemplo, les demos las fuerzas, N, FR, MG, o sea, no les damos eso, ustedes lo tienen que calcular, pero por ejemplo les damos la masa, el coeficiente rosestático, la parametrización del paraboloide, por ejemplo, todo eso, pero no les damos teta, por ejemplo, no les damos un ángulo teta, entonces ustedes los resultados no les pueden entregar un ángulo teta, es como corcho, corcho, corcho por teta, no, está mal eso, no me pueden entregar en variables que yo no conozco. Entonces eso, la gracia es que cuando les aparezcan como términos, como se tengan que inventar como una distancia, no sé, pues tengan que definir una distancia, un ángulo, cosas así, pueden describirlo en función de cosas que ustedes sí conocen por enunciado. Y eso es súper importante. Ya. ¿Qué más? Bueno, acá de la suma de fuerza, en el fondo tengo lo siguiente. Esta expresión de acá, reordené básicamente. Esto acá. Es decir, despejé FR y despejé la normal. FR y la normal. Ya. Y aquí tengo la ecuación 1 y 2. Ahora, por condiciones de enunciado, tenemos que la parametrización, acá, esta parametrización, por enunciado nos dicen que A es igual a omega 0 al cuadrado G. Ya. Esto, no, nada, no está bien. A es igual a omega 0 al cuadrado partido en G. Ese A, ¿ya? Que es la parametrización de la geometría del problema. Ojo. Ya. Entonces, tengo A. Tengo mu E, que es por enunciado 0,25. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Básicamente reemplazo acá, de forma de encontrar mi relación. ¿Por qué? Porque a priori yo no conozco el valor de A. Y entonces yo reemplazo A con cosas que yo conozco, omega 0 al cuadrado partido en G, para poder encontrar R. Eso. Eh, entonces, como les digo, ya, no, miento. Todavía no lo reemplazo, lo voy a reemplazar después. Todavía sigo trabajando con él. Pero en el fondo lo voy a reemplazar en algún momento. Ya, pues entonces lo que yo sí hago es en el fondo reemplazar este corcho acá, aquí. Ese R, reemplazarlo por este R. Ya, de una de las ecuaciones que obtuvimos la fuerza de roce, reemplazamos. Ya, matraqueamos un poco, que esto es álgebra nomás, simplificar algunos términos. Y ahora sí reemplazo la. Me acordaba que lo había hecho, reemplazo la. Acá está. Entonces, como les digo, reemplazo este término acá, en la ecuación 1. Y yo matraqueo. Luego, llego aquí, bueno, yo reemplazo el valor de A y llego aquí FR vale eso. Un medio de mg por seno de teta. Ya, es decir, la fuerza de roce estático vale eso. Por seno de teta. Ojo, seno de teta, yo no sé cuánto es teta. Ya, pero eso. Entonces, ahí vamos a jugar un poco. Ya, lo mismo para 2. Básicamente, reemplazo R en esta expresión de acá y llego a esta expresión de acá. Acá. Y voy simplificando, simplificando, reemplazo nuevamente A y llego a esta expresión, donde la normal es igual a mg por coseno de teta más seno cuadrado partido en 2 coseno de teta. Ya. Luego, eh, luego, conocido esto, básicamente imponemos la condición de no resbalar. Ya. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar cómo se comporta esta cuestión de, o sea, nada, vamos a considerar cómo se comporta bajo ciertas condiciones, si es que se desplaza o no se desplaza, etc. Ya, bueno, algunas consideraciones. Tenemos que, por ser un paraboloide, tenemos que teta se mueve entre 0 y pi medio. Sí.
¿Por qué? Ojo que teta es este ángulo acá. ¿Por qué se mueve entre 0 y pi medio? Ya. Básicamente porque con una descripción entre 0 y pi medios, puedo escribir todo el paraboloide, todo ese plano. Así. Pa. Básicamente por eso. Ya. Entonces. Ya. Tenemos que, en este caso, como teta es igual, para nuestro problema, teta siempre se mueve entre 0 y pi medio. No voy a tener, por ejemplo, que, no sé, la partícula se me vaya como para dentro del cuerpo. Entonces tenemos que siempre seno de teta es mayor que 0, por el rango en el cual nosotros definimos eso. También tenemos que la fuerza de roce es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Básicamente porque si miramos la ecuación para la fuerza de roce, tenemos que es un medio de mg por seno de teta. Si seno de teta es mayor que 0 y todo lo demás es mayor que 0, entonces la fuerza de roce también es mayor que 0. Ya. Por lo tanto, podemos ignorar valor absoluto en la condición. Ya. Es decir, ¿qué significa esto? Que en este caso, siempre la fuerza de roce va a ser mayor que 0. Entonces, valor absoluto de la fuerza de roce igual a la fuerza de roce. Entonces, podemos operar como tranqui. ¿Ya? ¿De qué forma? Básicamente podemos reemplazar esto acá sin el valor absoluto. Y con eso podemos operar tranquilo. ¿Ya? Y esto es súper importante porque si no hacen esto, matemáticamente como que no tiene sustento lo que están haciendo, tendrían que hacer como una desigualdad arriba y una desigualdad abajo, y una paja tremenda. Eso básicamente. Ya. Entonces, reemplazamos acá la fuerza de roce y reemplazamos acá mueve por la normal. Ya, es decir, mueve por la normal, fuerza de roce, que es la ecuación de acá. Luego, reemplazo el valor de mueve, que es un cuarto. ¿Ya? Entonces, simplifico mg con mg, de acá, y nada, y reemplazo mueve por un cuarto. Entonces, esta cuestión, acá hago una técnica muy bacán, que es multiplicar por 1 partido en coseno de teta. ¿De qué forma? Para construir un tangente cuadrado de teta acá. ¿Ya? Porque se cachan acá, como que seno cuadrado partido en coseno de teta, igual como que más bonito con un tangente cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo sé claramente cómo se comporta la tangente. Ahora, todos estos trucos como de juntar variables es en el fondo para lo que vamos a hacer acá abajo, que es analizar el comportamiento en función del ángulo. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque como les digo, yo conozco, o todos conocemos bien cómo se comporta tangente de teta, al variar teta. Sin embargo, si ustedes les dicen, oye, ¿cómo se comporta seno cuadrado partido en 8 coseno de teta? No tengo idea, y ustedes tampoco, probablemente. Ya, bueno, entonces, eso básicamente. Tenemos esta expresión de acá. Ya, ahora, usando nuevamente en este caso que tangente de teta es 2AR, ¿por qué? Porque lo tengo definido acá. Acá. Tangente de teta, acá. Tangente de teta es 2AR. Sí. Bueno, y con esto reemplazo los tangentes de teta. Ni siquiera tengo que analizar el ángulo. Todo lo que dije no aplica mucho en realidad. O sea, en realidad se aplica como el hecho de juntar a variables conocidas. En el caso de teta tangente de teta, que es una variable que yo conozco que vale 2AR, vale todo lo que dije. Eso, ya. Eh, ¿Qué más? Bueno, reemplazo 2AR acá y tengo una cuadrática. Ya. Obtengo una cuadrática. Y esa cuadrática es mayor o igual que 0. Ya. Entonces, siempre cuando uno tiene estas cosas, ustedes aprendieron en Intro al Cálculo, que no tiene que analizar como las condiciones, o sea, los bordes en el fondo, como la frontera de los intervalos, para saber cómo se comporta. Entonces, básicamente calculamos los ceros de esa función, que es una parábola, entonces tiene máximo 2 ceros. Ya, entonces, para la igualdad tenemos lo siguiente, calculamos los ceros, que básicamente resolver esta cuadrática, y llegamos a esto para acá. ¿Ya? Entonces, R más menos es igual a 1 partido en A, factor de 1 más menos 1 partido en raíz. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso?
este polinomio, o mejor, claro, este polinomio en el fondo, viene escrito por esto, por en el fondo una parábola, ¿ya? Que tiene a lo más dos ceros, ¿ya? No, miento, siempre tiene dos ceros, ¿ya? Porque esta cuestión es, siempre esto es distinto de cero. Ya, entonces, la idea es en el fondo que yo tengo que cumplir esta condición para que, a ver, tengo que cumplir esta condición básicamente para que exista mi cuerpo, en el fondo, para que se dé este problema. Ya, entonces, volviendo volviendo al enunciado, lo que nos dicen es determinar el o los intervalos de altura ZP, acá, los rangos de altura sobre la base del vaso en que esta situación es posible. Ya, es decir, nosotros vamos a cachar como, primero vamos a analizar los radios, vamos a ver qué radios son factibles para la situación que está descrita, y después de eso, por la relación que nosotros tenemos, que es esta de acá, podemos cachar como qué altura es. Pero en el fondo todo el análisis se hace para el radio. A ver, como más abstracto. Eso. Entonces, eso básicamente. Disculpen por bostezar la hora. Ya. Eso. Entonces aquí se ven los rangos en que me sirve y no me sirve esto. Ya. Ya. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es el tema? El polinomio, en el fondo, tiene que ser mayor o igual que cero. Ya, pues entonces, todos los puntos de acá que están descritos por este polinomio, en este segmento de acá, donde son mayores que cero, permiten que cumplen como con la condición en el fondo, que es esta. Es decir, todos estos radios, acá los que están en el segmento naranjo, me permiten tener la situación del problema en el fondo, ya que es que gire bajo una cierta eh, oh, se me fue la idea, bajo ciertas condiciones, con un roce estático determinado, con una parametrización de la parábola, con una ecuación, etcétera, con una masa, con una velocidad con la que gire esto, etcétera. Todo eso bajo ese rango. ¿Ya? Notar que el rango en el fondo va a depender de la parametrización. Digo, va a depender, claro, de omega 0 cuadrado partido en g. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo velocidades de giro del paraboloide más grandes, el radio es más chico. ¿Ya? Porque A es igual a omega 0 cuadrado partido en g. Entonces, como les digo, mientras más rápido gire esto, los radios son más chicos. Eso, ya. Otra cosa, nada, creo que eso es como lo más influyente. Eh, eso. Entonces tenemos ese segmento de acá. Ya. Bueno, algunas consideraciones entonces. Bueno, voy a leerlo. En realidad aquí es como... Igual voy a hacer algunos alcances. Existen básicamente dos valores extremos para R, ¿ya? Que por ende para Z. Por lo que les expliqué, porque en el fondo que yo relaciono R con Z mediante ZR igual a R cuadrado, que es la cosa en que le aparece en el enunciado. Luego, los valores todo lo que explica en el fondo, que los valores de R, en el fondo que satisfacen esta ecuación, esta desigualdad, son los valores que son factibles en el fondo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un paraboloide infinito, por ejemplo, va a haber un rango a partir del cual todos los puntos, todos los radios en el fondo, y por ende todas las alturas, son válidos. ¿Ya? Sin embargo, existe un rango en el cual esto no se cumple. Entonces tengo como el paraboloide, y existe una franja donde yo no puedo tener como partículas como en equilibrio en el fondo. Ya. ¿Qué más? Bueno, ¿en qué zona se mantiene la partícula en reposo? Básicamente, bueno, tenemos que en θ igual 0, FR igual 0, se cumple, digo, disculpe, en θ igual 0, bendigo, en θ igual 0. En θ igual 0, la partícula se mantiene en el reposo, ya es decir, en el fondo.
Ya. ¿Qué otra cosa? Para cualquier z que se encuentre entre 0 y z medios, es decir, la altura asociada a este radio, es decir, yo tengo mi paraboloide desde 0 hasta una cierta altura, que viene dado por AR al cuadrado con R, este R menos, que es lo que encontramos acá en la solución. Todo ese rango factible, lo que acabo de mencionar en realidad. Para z entre z medios y z más, es decir, el asociado a R menos, el asociado a R más, no se cumple la desigualdad. Por ende, la partícula está en reposo. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa físicamente? Yo tengo esta cuestión girando y yo, por ejemplo, lanzo una partícula ahí. Como sea, coloco una partícula ahí. La partícula se va a mover hacia arriba, hacia abajo. Eso ahí ustedes vean cómo se mueve. Es un ejercicio bien interesante pensar eso. De hecho, creo que puede que les traiga la próxima semana un ejercicio así, o el viernes. Puede ser. Pero hablando en serio, lo que va a pasar es que la partícula ya tú la dejas ahí y la partícula se va a mover hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de, hasta alcanzar un equilibrio. ¿Ya? Va a moverse esa barrera. ¿Ya? Ahí ustedes encuentran la aplicación que tiene eso. ¿Qué más? No sé, pues tenemos que para los z mayores al z más, en el fondo que es el z asociado al r más, sí se cumple la desigualdad. Entonces sí se puede mantener el equilibrio de la partícula. Por ende, z de equilibrio viene dado por este rango básicamente, que es este rango de acá y este rango de acá. Y este valor de acá, que es básicamente es evaluar r menos, este r, a ver, ¿dónde está? Acá la solución del polinomio, r menos, evaluarlo en a por r al cuadrado, que es la relación acá. Le evaluamos, r igual ese corcho ahí, y nos da esta expresión de acá. Lo mismo acá, en vez de r menos, lo evaluamos con r más, y nos da z de igual esto. Por ende, todos los z mayores que eso, me da eso. Ya, creo que ya terminé el auxiliar. Pues las 2 de la mañana, ya. Eso. Disculpen como la voz y un poco la energía, porque, bueno, ahora no tenía otro momento en el día para salir. Eso, pero hay cualquier duda que tengan, háganmela llegar y estamos hablando. Y nos vemos el viernes. Cuídense. Chao, chao.